Bueno, hermanos y amigos, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo puedan ver el video. Y bueno, la idea es poder compartir unos pensamientos, un devocional, ¿sí? Poder juntos reflexionar. Y le había puesto como título, ¿sí?, a este devocional, la fidelidad de Dios. Ahora les voy a compartir un versículo, si me acompañan, que está en Lamentaciones 3, 22 y 23, que dice: Señor, tú eres mi Dios compasivo y bondadoso, un Dios que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y fidelidad. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Como decía Lamentaciones 3, 22 y 23. Fiel es Dios que nos ha llamado, ¿no?, a tener comunión con su Hijo, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, pensaba que la fidelidad de Dios va más allá, ¿sí?, de cualquier esfuerzo o intento humano por mantenerse firme en algo que ha prometido, ¿sí? El Señor es el único que siempre mantiene sus promesas. Es decir, si Él dice, te sostendré, esa palabra es un puente firme en el cual vos y yo podemos caminar seguros, ¿sí? Esa misma, podemos decir que esa palabra está hecha de la misma esencia que sostiene el universo, ¿sí?, que sostiene a todo el universo, ¿sí? Así que, así como el Señor sustenta todas las estrellas, ¿sí?, a lo largo de toda su existencia, también Él tiene el poder suficiente para sostenernos a vos y a mí a lo largo de toda nuestra vida y darnos esas fuerzas necesarias, ¿sí?, para afrontar cada día. Qué bueno saber que Dios es fiel, que Dios permanece siempre a nuestro lado, ¿sí?, que su fidelidad no cambia, ¿sí? Muchas veces los que cambiamos, ¿no?, somos nosotros, pero Dios no. Ahora, podemos decir que la fidelidad de Dios garantiza que, sin importar, ¿sí?, las veces que vos y yo podamos caer, podamos flaquear, podamos bajar los brazos, ¿sí?, Él va a estar ahí con su mano extendida para levantarnos, ¿sí? Así como pensaba, ¿no?, como el apóstol Pedro, ¿sí?, que, como todos sabemos y conocemos, ¿sí?, en aquel momento negó al Señor 3 veces, ¿sí? Seguramente cuando sucedió esto, ¿sí?, Pedro esperaba quizás que el Señor lo reprenda o que lo haga a un lado, ¿sí?, por lo que había hecho. Pero no obstante, ¿sí?, cuando el Señor Jesús se le apareció a Pedro, le recordó que él había sido llamado a pastorear sus ovejas, ¿sí? O por ejemplo la parábola del hijo pródigo, ¿sí?, aquel hijo que le pidió a su padre la mitad lo que le correspondía de herencia, y dándole la espalda a su padre se apartó, dice, a una provincia lejana, y después de haber malgastado todo el dinero, despilfarrado todo, ¿sí?, quedando en la miseria, y deseando hasta comer la comida de los cerdos, ¿sí?, ese hijo pródigo solamente deseaba volver a su casa, y aunque sea trabajar como un siervo, ¿sí?, como un jornalero. Ahora, cuando él se acercó a su padre no lo hizo un costado, no lo menospreció, ni lo hizo un siervo, sino que, no obstante a eso, su padre lo recibió con una gran fiesta, lo abrazó, lo besó, y le restableció su autoridad. Ahora bien, todo aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón debe descansar, y debemos descansar en Dios y en su fidelidad, ¿sí?, siendo que esta nos respalda el amor de Dios, ¿sí? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, debemos descansar en Dios y en su fidelidad. Muchas veces ante un problema, ante una circunstancia, sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios está, pero ¿cuántas veces nos olvidamos y tratamos de arreglar las cosas a nuestro modo y nos olvidamos de la fidelidad de Dios? Que sea cual sea nuestra circunstancia, Dios es el mismo, Dios no cambia, y Él está a nuestro lado.
Ahora bien, como decía, sin importar cuántas veces, ¿sí? Cuántas veces hemos caído, ¿sí? Si nosotros podemos seguir caminando, ¿sí? Esforzándonos con un esfuerzo sincero, siempre dentro de la voluntad de Dios, Él siempre va a mostrar su fidelidad para con vos y para conmigo, ¿sí? Debemos acercarnos confiadamente, ¿sí? Ante su trono, sin miedo, sin titubear, ¿sí? Pues su fidelidad nos respalda. Ahora bien, podemos ver en Deuteronomio 7:9, ¿sí? Que dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios, ¿sí? Es Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación, dice, tras generación, ¿sí? Y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Segunda de Tesalonicenses, ¿sí? 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, ¿sí? Primera de Pedro 4:9 dice: de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas, ¿sí? En sus manos, en manos de Dios, que los creó, pues Él es fiel. Él es fiel. Ahora tenemos un Dios único, un Dios verdadero, un Dios que no cambia, ¿sí? Un Dios que está cercano a cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, Él está al alcance de los que los buscan, ¿sí? De los que los buscan. Es un Padre que no solo nos trae la provisión, no solo nos provee todo lo que necesitamos para caminar el día a día de nuestras vidas, sino que cuando tropezamos, cuando caemos, Él nos levanta, nos sostiene en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, las dificultades, aún en los tiempos cuando hay bonanzas, cuando hay calma, Dios está a nuestro lado. Tal vez en su soberanía Dios, ¿no?, muchas veces permite aflicciones, permite cosas en nuestra vida, pero aún Él sigue siendo fiel. Él no cambia nunca, ¿sí? Pues permanece a nuestro lado, ¿sí? En medio de los problemas, como decía. La soberanía y la fidelidad de Dios podemos decir que son dos conceptos que van de la mano. Si decimos que Dios es soberano, ¿sí?, estamos reconociendo que Él tiene derecho absoluto y exclusivo a ejercer su autoridad, a ejercer toda su autoridad, ¿sí?, en la creación y todo lo que hay en ella. Y nosotros obviamente somos parte de su creación. La fidelidad de Dios es inmutable, es decir, que no cambia, ¿sí?, frente a la infidelidad de nosotros. Muchas veces los que nos olvidamos, los que cambiamos, somos nosotros. Ahora, hermanos y amigos, quisiera que podamos reflexionar esto, ¿sí?, que muchas veces, sabiendo que Dios es fiel, que Dios está a nuestro lado, muchas veces nos olvidamos. Pero que cada día vos y yo en nuestra vida podamos saber que sea cual sea nuestra situación, Dios es fiel. Aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, ¿sí?, poder reconocer cada día la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y si quizás estás siguiendo el canal, si quizás estás escuchando los diferentes devocionales y las reuniones, pero todavía no has tomado una decisión por Cristo, ¿sí?, este día puede ser un día donde tu vida cambie, donde puedas acercarte confiadamente delante del trono de Dios, ¿sí?, pidiéndole perdón de corazón de tus pecados, reconociendo, ¿sí?, que tenés un Dios que es único, que es verdadero y que no cambia, y Él está dispuesto a tomarte de la mano, a sacarte de esa condición donde te encontrás, perdonar tus pecados, si sinceramente se lo pedís. Y sin duda alguna, Dios va a cambiar tu vida, así como cambió la vida de muchos, ¿sí? Pero en este pequeño pensamiento y devocional quería que podamos reflexionar en esto, que Dios es fiel, que Dios permanece a nuestro lado. Quizás como humanidad, como nación, estamos viendo tiempos difíciles, verdaderamente son tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, pero qué bueno es saber que Dios no cambia, que Dios está a nuestro lado, sea cual sea la circunstancia que nos rodean. Que Dios bendiga su palabra y nos estamos viendo.